Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, welcome al Sapiens, amigos y amigas, un día más os saluda vuestro amigo Ferran Prat y que además os informo, que esto es importante, que hoy tenemos aquí con nosotros al profesor Tristán Castell de Pinós, que además nos trae una exclusiva que nos va a presentar en el próximo Congreso Sapiens del 4 de octubre aquí en el Hotel Roc Blanc. Es un libro muy misterioso. Profesor, bien hallado. ¿Qué tal? Buenos días y bien hallado también, Ferran. ¿Todo bien? Vosotros, todo bien, perfecto. ¿En marcha? Me alegro que alguien diga todo bien. Profesor, vamos a hablar un poco de geopolítica, que está la cosa muy extraña, ¿eh? Ya de hecho, en el foro de Davos de este año 2025, y según el informe de riesgos globales, en este foro económico mundial, pues se hablaban de un panorama global cada vez, 1, más fragmentado, 2, más pesimista y 3, con desafíos interconectados. Esto podríamos decirlo que era como una señal, ¿verdad? Bueno, estamos en un momento en el que, como ya nosotros en Sapiens hemos tenido, digamos, como una línea conductora desde mucho antes de la elección de Donald Trump, en la que hemos ido advirtiendo de que la situación actual es una situación de guerra total, expresada por otros sistemas económicos, cibernéticos, de presiones geopolíticas, menos, digamos, por aquella típica guerra de tropas sobre el terreno, sino que es quizás la guerra cibernética. Estamos en el primer episodio, todavía no han llegado los episodios, digamos, más interesantes o más graves de la guerra cibernética, pero estamos en una guerra cibernética. Y entonces, a todos los foros económicos mundiales, que todos sabemos que son lo que son, o sea, que de alguna forma son la constatación, el pulso de cómo se le está tomando, digamos, el ritmo vital al camino hacia la finalización de la famosa Agenda 2030, ¿no? Porque, claro, afortunadamente, en esta situación ha habido arranques y parones bruscos, frenazos y aceleraciones, pero que quiere decir que el camino hacia la Agenda 2030 no es un camino continuo, sin sobresaltos, sino que hay muchos baches en el camino, que es lo que quizás en algún momento nos pueda salvar o pueda atenuar todo lo que viene, ¿no? Y por lo tanto, claro, toda esa especie, digamos, de canto del cisne que se ha hecho allí, el Schweinegesang, ¿no?, que dicen los alemanes, ¿no? Entonces, es una constatación del momento en el que estamos viviendo. Y dentro de esa constatación sigue existiendo, digamos, la hada y la bruja. La hada es Occidente y la bruja es, digamos, la alianza Rusia-China. Porque no hay que olvidar que el director de la OTAN, digamos, no sé si agonizante OTAN o quizás haya todavía un periodo de supervivencia, yo esperaría que fuera agonizante, desapareciera de una vez. Digamos, al menos este es mi deseo más íntimo, ¿no? No deseo daño a nadie, pero lo de la OTAN sí que me gustaría que desapareciera del mapa.
pues ha dicho que hay que pensar, que no podemos olvidar que es más que posible que una alianza Rusia-China termine por invadir Europa. Y ahora, después, cuando pasemos un poco del tema de la descripción, así un poco de los sobresaltos o de los sustos geopolíticos, hablaremos quizás también de algún tipo de profecía nueva que de alguna forma o no la hemos tenido suficiente en contacto, digamos en consideración, porque quizás no estaba tan en primera línea, pero a mí hay cosas que me preocupan muchísimo, dada la evolución de los acontecimientos, y entre ellos la evolución de los acontecimientos ahora, que pues sí, que en Davos ya pueden decir todo lo que quieran de las sanciones. Es que hay como una especie como de política de avestruz, ¿eh? Es decir, vamos a Estados Unidos, que está también en una situación, digamos, de revolución continua. Hay una guerra civil en Estados Unidos. Hay muchos analistas que hace tiempo les dijimos que Estados Unidos estaría, digamos, sometido en una guerra civil. Quizás no sería tanto el norte contra el sur, que también tiene, digamos, un cierto contenido histórico, sino que dentro del propio, digamos, gobierno, el Congreso de Estados Unidos, habría elementos muy vendidos a otras causas, ¿eh? Y que creo que es, obviamente, el proceso que era perfectamente predecible de estos, digamos, tan pocos días de gobierno de Donald Trump. Pero vamos a esperar un poco más, porque hay alguna cosa respecto a China que nos daría una cierta fiabilidad de que lo que aparentemente se considera como una deriva absolutamente esquizofrénica de Donald Trump puede ser que no sea tan esquizofrénica, que tenga unos resultados interesantes, ¿no? Pero para esto pues llegaremos un poquitín más atrás. Pero a ver, el paso en este momento, y que creo que de alguna forma nos tendría que hacer reflexionar un poco a todos, es que la primera movida del arsenal nuclear de Rusia, digamos, no digamos un cambio de ubicación para evitar otro ataque, podría ser también, porque después del ataque a los bombarderos nucleares auspiciado por Estados Unidos y la OTAN, pues podría ser que hubiera un ataque contra silos nucleares, por ejemplo. Pero aparentemente la movida responde a una, digamos, puesta en marcha operativa, digamos, de militar, estratégica del arsenal nuclear, lo cual yo, francamente, creo que se le ha dado muy poca importancia y creo que tiene una importancia absolutamente capital. Quiero recordar una cosa que me ha pasado últimamente mucho por la cabeza, de que estamos en una situación muy parecida, y con que siempre hemos hablado de que en el transcurso del espacio-tiempo hay como bucles que se van repitiendo, de la crisis de los misiles de Cuba en la época de John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, aprovechándose, digamos, como una especie de bajada de guardia de Estados Unidos, Rusia creó unas bases de misiles en Cuba, que además, digamos, cuando se empezó a manifestar el conflicto de una forma clara y evidente, fue porque los aviones espías norteamericanos vieron cómo realmente se estaban construyendo unas rampas de lanzamiento de misiles en Cuba claramente identificables, ¿no? Pero en aquellos momentos, vamos a decirlo de una forma, la provocación o la chulería de Rusia, que además envió barcos, pero no tan solo con más material de ataque, ¿no? Más material estratégico, sino enviaba ya tropas para estacionarse en Cuba, ¿sí? Y con lo cual la cosa era evidentemente mucho más difícil. En aquellos momentos los que estaban a la cabeza del gobierno del mundo, los poderes absolutamente, digamos, punteros, los dos cuernos de la situación negativa, digamos, de un riesgo de guerra. Por uno de Estados Unidos estaba John Fitzgerald Kennedy, y por otra parte había un elemento muy peligroso que era Khrushchev,
Khrushchev era un militar, era un hombre que había venido del mundo militar, de la experiencia militar, fue uno de los, digamos, el segundo defensor de Stalingrado, el que hizo finalmente caer la balanza a favor de las tropas rusas, y por lo tanto era un hombre muy bregado en el mundo militar, ¿no? Y entonces estos dos era un diálogo, digamos, de diferentes alturas, ¿no? Porque Kennedy era un hombre muy pacífico y Khrushchev no era en absoluto pacífico. Pero claro, en aquellos momentos lo que se jugaba al mundo era la segunda, digamos, explosión atómica en una guerra, que en este caso ya no era contra los japoneses, sino era de uno contra otro. Y en aquellos tiempos hay que recordar que las bombitas que había no tienen nada que ver con lo que tenemos, el arsenal que tenemos ahora. Es decir, que se podían permitir lanzar una bombita y que tuviera, pues, en un yo que sé, en Dallas, vamos a suponer, y que tuviera, pues, una radiación. En fin, los casos de Hiroshima y Nagasaki están en la cabeza de todos. Ahora, esto es otro lenguaje, ¿no? Pero claro, en aquel momento, John Fitzgerald Kennedy, de una forma, digamos, yo creo que muy valiente, pues convenció a Khrushchev, o intentó convencer a Khrushchev, de que eso iba a ser un daño irreversible para el mundo. Tanto lo sería como para la Unión Soviética de aquellos momentos, como para Estados Unidos y el resto del mundo. Pero ¿qué es lo que pasaba detrás de ellos? Kennedy quería la paz, pero el Pentágono y toda la industria militar quería la guerra. Y todos sus asesores militares querían que digamos, directamente, sin ningún tipo ya casi de advertencia, se hundieran los barcos rusos que se acercaban a las costas de Cuba, o que hubiera digamos, incluso un castigo atómico contra Rusia. Y a Khrushchev le pasaba exactamente lo mismo, que tenía a todo el grupo militar que quería castigar a los norteamericanos y descabezar a la Hidra para convertirse la URSS en el único poder mundial. Y entonces se encontraron dos hombres que al final tenían ganas de conciliación, pero que todo su entorno era un entorno furiosamente militar. Y consiguieron vencer al entorno furiosamente militar, y gracias a eso la crisis de los famosos 13 días no terminó en una guerra atómica. Y en estos momentos nos está pasando lo mismo. Tenemos un Donald Trump que de alguna forma sí es cierto que es un hombre que quiere la paz, quizás no por razones puramente ideológicas, sino por razones estratégicas, porque la situación de Estados Unidos es una situación muy compleja que quizás valdría un día la pena hacer un programa a describir cuál es la situación actual de Estados Unidos. Y a Putin le está pasando lo mismo. Putin ha ido parando las provocaciones de Occidente, ha ido parando los ataques detrás de los cuales se sabía perfectamente, especialmente durante la época Biden, y ahora, desgraciadamente, de una forma u otra se ha continuado por la misma razón que hemos explicado, de que la situación interna en Estados Unidos es una situación bifronte, por no decir esquizofrénica o enfrentada, y entonces detrás de uno y otro hay lobbies militares muy fuertes que lo que quieren ya es el enfrentamiento total. Y Putin ha tenido que ceder después del ataque a la base de bombarderos atómicos. Es decir, ese ataque, esa provocación, al final ha conseguido lo que se quería, que se haya movido el arsenal nuclear y que Rusia sea percibida como una amenaza real a Occidente. Y los dos tienen el mismo problema, pero no sé si conseguiremos. Dicen que hay un plan secreto entre Putin y hay un acuerdo secreto entre Putin y Donald Trump para salir de este agujero. No sabemos cómo en estos momentos, porque la cosa realmente se está retorciendo como una serpiente agresiva antes del ataque, y entonces no sabemos cómo va a salir todo esto, ¿no? Pero a mí me recuerda un poco la misma situación que la época de los misiles, de la crisis de los misiles, ¿no? Muy parecida, ¿no? Dos hombres que tienen una visión quizás, digamos, de pervivencia del mundo y tienen una visión, digamos, muy ponderada del peligro, y detrás unos lobbies militares
y en todos los sentidos. En Estados Unidos no tan solo los lobbies sionistas muy peligrosos, los neocon, que son, digamos, los auténticos perros falderos de Israel, y en gran parte Donald Trump forma parte también de ese lobby, de una forma muy moderada, pero forma parte. Y por otra parte, pues bueno, la Duma, que lo que hace mucho tiempo que está clamando para que se ejecute un castigo a Europa. Y cuidadito, que es que en un momento determinado ya se le ha dicho a Macron que se lo piense bien, porque ahora Macron vuelve con la típica teoría de que vamos a enviar 50.000 efectivos militares, o sea, infantería, por decirlo de una forma, y logística, a Ucrania, lo cual es una declaración directa de guerra, que claro, que lo mismo el primer petardazo puede tocar a la Tour Eiffel. Pero bueno, estamos en este nivel y obviamente, claro, todas estas escenografías del mundo geopolítico-económico tienden de alguna forma a alentar esta especie de euforia, digamos, paranoide en favor de la guerra. Yo es que me quedo absolutamente, la palabra, digamos, es fea, me quedo absolutamente acojonado por lo que van diciendo y la posición de los líderes europeos y las tonterías que se están diciendo constantemente. O sea, porque aquí lo que se está jugando es, digamos, el hongo nuclear, pero no será como de Hiroshima y Nagasaki, como hemos explicado muchas veces, ¿no? Pero ahora quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque en el último programa que hablamos de una cierta como inevitable, eso son palabras así que son como de esos trabalenguas, ¿no? Inevitabilidad, eso como trabalenguas, de un confrontamiento, porque todo va en ese sentido. Hablamos de aquel texto tan bonito de 1986 en el que describía que era exactamente entonces ya lo mismo que tenemos ahora. Estamos sobre la misma base, digamos, de locura colectiva en el mundo político y acompañada de incompetencia política también e incompetencia de entender los factores estratégicos por parte de los políticos. Estamos igualmente en el mismo momento. Y entonces ya dijimos que esto tenía que tener un cierto tipo de visión diferente, ¿no? Entonces yo durante estos días me he preocupado un poco, ¿no? Porque ha habido gente que me ha preguntado, oye, el libro este que dijiste, ¿entonces dónde se puede comprar? Bueno, comprarlo por yo qué sé, por Iberlibro o en online, entonces porque ese ya es un libro que creo que solo se puede encontrar de segunda mano, pero es excelente. Pero me volví un poco hacia atrás, primero, algunas cosas de las que ya hemos hablado en Sapiens y que, por cierto, tú has tenido el acierto de volverlas a poner a rodar en el YouTube. Hablamos muchísimo sobre los estigmatizados, hablamos sobre el tema de los exorcistas. Yo creo que estamos en un momento en el cual necesitamos de unos poderes superiores. Déjame que te haga una pregunta a Tristán, porque el otro día un oyente me lo dijo. Cuando entrevistes a Tristán, pregúntale si algún país de Europa, el país entero, necesita un exorcismo porque el mal se ha infiltrado hasta niveles impensables. Y me dijo qué países, que no voy a citar, que cada uno saque sus propias conclusiones, de ser cierto, claro, o no, pero ¿es verdad esto? ¿Es posible exorcitar un país? Porque el mal se ha infiltrado en todas partes. Y tanto. Ahora damos unos pasitos hacia atrás y sin querer citar explícitamente los países, pero especialmente uno. Hicimos unos programas número 1 hablando de las Olimpiadas de París y explicamos qué. Hicimos unos programas número 1 sobre la reconstrucción de Notre Dame. Hicimos otros programas número 1 sobre la agresión continua y sostenida a todas las iglesias francesas. Por lo tanto, supongo que nos queda muy claro que, digamos, cuál es el área de Europa que necesita, digamos, de una ayuda, vamos a llamar,
es más importante en este sentido. También recordemos que en estos momentos sigue siendo el máximo mandatario de este país el que tiene de unas manifestaciones más claras a favor de una guerra generalizada contra el peligro, antes se hubiera llamado soviético, y ahora tendremos que decir ruso, ¿no? Esto por una parte. En general, de todas formas, las profecías también hemos hablado de las profecías de Garabandal, las profecías de Fátima, y por cierto, pues ahí últimamente ha vuelto a salir el padre Kramer, que es uno de los especialistas sobre la tercera profecía de Fátima, advirtiendo sobre todo que el peligro viene, de factores externos a la Iglesia que de alguna forma estarían intentando o habrían conseguido de alguna forma infiltrarse. Hay unas profecías muy interesantes en este sentido, que quizás son menos conocidas, que es las de la Virgen del Buen Suceso de Quito, que habla también exactamente de lo mismo, advierte de este mismo peligro del que hablan las profecías de Fátima y también que hablaron las niñas de Garabandal, que también hicimos 1 o 2 programas muy interesantes al respecto. Pero hay dos cosas que me han interesado últimamente mucho, que prácticamente las tenía una cuando hice el proceso de investigación de Nostradamus, de donde él podía haber sacado algunas profecías y predicciones, importantísimas anteriores dentro de libros secretos de la Iglesia. Y entonces hay un santo, que es San Cesario de Arles, que es del siglo V o VI después de Jesucristo, o sea, muy alejado de Nostradamus, pero él buscó estos libros desesperadamente. No logré encontrar la conexión entre, las profecías de San Cesario y Nostradamus. Es decir, no logré encontrar el punto en el que Nostradamus va a Arles a buscar algo. Encontré muchos puntos de conexión, pero seguramente, teniendo en cuenta de que Arles está allí cerca de la desembocadura del Ródano, cerca de Saint-Rémy, de Salón, y que también había una comunidad judía muy importante, es muy posible que él tuviera alguna información al respecto. Es una de las profecías de San Cesario, dice que más allá del año 1000, porque en aquellos tiempos, claro, el año 1000 era el fin del mundo, mucho más allá del año 1000, Israel, como colectividad, iba a desaparecer, iba a ser destruido radicalmente por una guerra que explica como una explosión en el cielo, ¿sabes? Algo como si fuera, una luz o una estrella que explotara, y claro, esto lo tenemos que asociar con una guerra nuclear. Entonces ya San Cesario está diciendo que Israel está en peligro de ser borrado del mapa, que es lo que está pasando en estos momentos, que es otro de los temas, muy candentes en este momento, pero por una profecía de San Cesario, que probablemente Nostradamus también, tuvo algún tipo de conocimiento. Pero hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que es Sor Elena de Aiello. Sor Elena de Aiello era una monja italiana, nacida en Montalto, en Italia, antes de la Segunda Guerra Mundial. Empezó a tener visiones proféticas y a partir de un cierto momento empezó a tener los estigmas sangrantes de la pasión de Jesucristo, que como a otras videntes se les reproducían, como a Teresa Neumann, por ejemplo, el Viernes Santo se reproducían todos los estigmas de la pasión. Obviamente, como en muchos momentos, la Iglesia era muy prudente respecto a estas cosas, la aparta, la vuelve a la vida seglar, pero ella funda una nueva congregación y sigue, en el camino, de la Iglesia. Entonces, esta mujer hace una serie de profecías, le advierte a Mussolini de que si entra en la guerra al lado de Alemania, Italia será destruida, cosa que también ocurre sin lugar a dudas. Le advierte a Mussolini que depende de lo que haga será ejecutado públicamente, y es lo que ocurre. Y entonces tiene una serie de profecías que ya habla en aquel momento de que la guerra se resolverá por una invasión de Rusia, que es lo que ocurrió.
Es decir, la Segunda Guerra Mundial acabó porque los ejércitos rusos conquistaron Berlín, porque digamos, las fuerzas aliadas no tenían ese potencial humano que tenían, digamos, la Rusia soviética de aquel momento, ¿no? Bueno, Tristán, llegaron a Alemania, Berlín, como muy bien dices, pero la embestida soviética pasó por Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Estonia, Lituania, etcétera, etcétera. O sea, la embestida se paró en Berlín porque casi yo pienso que lo tenían pactado, sí, pero si llegan a seguir, llegan a París. Llegan a París. Lo que pasa es que pactaron con los americanos que estaban un poco más y en las Ardenas los vuelven a tirar al mar y que en el mismo desembarco de Normandía un poco más y los vuelven a tirar al mar. Pactaron con los americanos que llegaran y que fuera, meterse una parte y otra, que fueron los grandes salvadores de Europa. Pero que realmente la única fuerza militar que tumbó a los ejércitos del Tercer Reich absolutamente, digamos, fue el ejército rojo, ¿no? Por cierto, estos días he visto una película muy interesante, se llama El Tanquista, que habla de una serie de batallas de tanques en la Segunda Guerra Mundial, con unos contenidos esotéricos y, digamos, y de pensamiento filosófico. Es una película que recomiendo a todo el mundo que le interese este tema, ¿no? Pues esta siguió haciendo profecías y después, en la época en la que va a caer, ella dice que va a caer el comunismo, pero que luego volverá, que es lo que está ocurriendo ahora. Y cuando quedó el muro de Berlín, todo el mundo pensó que Rusia, que no sé qué, que no sé cuántos, y claro, ahora digamos, esa reunión de Rusia-China, pues es quizás, digamos, esa constante frase de Putin de que quieren tumbar el nazismo en Europa, y de alguna forma nos hace ver que es una vuelta de lo mismo que profetizó esta mujer. Pero esta mujer dijo que Rusia volvería a invadir Europa. Atención, ¿eh? Y puede ser que yo que sé, y que dijo que habría una confrontación nuclear que crearía 70 horas de confusión. ¿Recordáis aquello de los packs de supervivencia de las 72 horas? Es pues verdad, mira que lo tocamos en el momento que nos enteramos, oiga, que la Unión Europea dice que se tenga un kit de supervivencia para 72 horas, sí, que además ella decía que serían, porque decían la mochila, una mochila es para salir, no para quedarse en casa. Esto también lo analizamos y la verdad fue muy interesante. 70 horas de oscuridad y de caos, ¿no? Y también, pues bueno, pues también predijo la crisis moral dentro de la Iglesia Católica, tal como de alguna forma en los últimos tiempos hemos vivido. Por lo tanto, estamos en una situación que parece ser de no retorno, ¿eh? Y por eso quería hacer yo un poco de ahínco en las profecías de esta Sor Elena de Aiello, y aparte que era una estigmatizada como el Padre Pío, que también dijo unas profecías en el mismo sentido. Por lo tanto, en estos momentos tendríamos que pensar que, tal como dijimos en el programa anterior, hay una señal, digamos, de que no, digamos, no podría ser tumbada porque es absolutamente inevitable que venga, que retorne todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros aparte de hacer congresos en Sapiens, como el próximo que será interesantísimo en Andorra, y hacer, digamos, con lo de las runas vamos a intentar hacer una cosa interesante, que será dejar estabilizada una puerta del espacio-tiempo rúnica, que esto creo que será un elemento muy importante de influencia en los tiempos venideros, ¿no? Y esto creo que será quizás lo más importante. Pero en estos momentos estamos en un momento de riesgo muy grande. Rusia ha dejado, digamos, de hacer mucha presión en los territorios, digamos, supuestamente legítimamente o ilegítimamente, según otros reclamados, del Donetsk, Lugansk, y ha vuelto hacia Galicia y a la frontera con Polonia, con lo cual que es un país de la OTAN, porque resulta que, claro, que se han ido cortando las zonas de aportación militar de materiales militares avanzados por parte
tanto de Estados Unidos, hasta que Estados Unidos no diga basta de verdad. Estados Unidos forma parte del conflicto, y de la Unión Europea se han ido cortando a la parte del sur, la parte del Mar Negro, y ahora el lugar más importante es un aeropuerto militar de Polonia por el que entra todo el material, que está muy cerca de la frontera con Ucrania, por donde entra todo el material. Y esto, tarde o temprano, va a ser un petardazo. Y cuando sea un petardazo, últimamente en Polonia, creo que hay un nuevo presidente, ha considerado la posibilidad de la amenaza tan cerca, ha considerado la posibilidad de cerrar este aeropuerto y que la Unión Europea se espabile por su parte, porque la guerra está en sus puertas en estos momentos. Y entonces sería muy peligroso, porque de alguna forma todo lo que se ha anunciado de que Rusia llegaría a traspasar las fronteras militares de Ucrania y que entraría en conflicto con otros países, pues podría ser, digamos, realmente una realidad. Y aquí apunto algo así como de pasada, porque claro, cuando hablamos de lobbies militares en Estados Unidos y de la industria militar en Estados Unidos, nos olvidamos de que España también tiene un lobby militar que alimenta todas las guerras. Y en estos momentos Letonia ha comprado 40 tanques españoles, no sé si será porque son más baratos o mejores que los chinos, no sé por qué razón ha comprado 40 tanques españoles en España, que supuestamente servirá el año que viene, ¿no? Una pregunta, Tristán. En lo que se está ahora cocinando sobre los aranceles de Estados Unidos hacia Europa, que esto puede generar una buena castaña económica, sobre todo para la exportación. Pero fíjate lo que ha dicho el republicano Lindsey Graham. Ha declarado que Estados Unidos intenta conseguir que quienes apoyan a Moscú elijan. Ojo, que va relacionado con lo que dices, que elijan entre la economía estadounidense y ayudar a Putin. De dejar de ayudar a Putin, ¿qué supondría a nivel geopolítico económico en Europa? Bueno, yo creo que, vamos a ver. Es que Lindsey Graham es digamos, es el perro ladrador de los neocons. O sea que tampoco hay que, bueno, obviamente puede decantar en el Congreso, digamos, los apoyos hacia Donald Trump a un sentido negativo. Todavía hemos de llegar a las elecciones de medio mandato. Pero mientras tanto, ahora vamos a hablar de una cosa que es interesante, que es la crisis de Taiwán. Uh-huh. Porque creo que todo esto de los aranceles, que también hemos dicho en Sapiens, que todos estos aranceles es una guerra económica para doblegar a los países a los intereses de Estados Unidos. ¿Ves? Es decirle, bueno, Canadá, te vamos a aplicar el 50%. Pero evidentemente después habrá unas negociaciones y al final será pues un 32,5 y entonces Canadá cederá en algunas cosas y Estados Unidos quedará tal. El tema de México pues 3/4 de lo mismo y el tema de Europa 3/4 de lo mismo. Y entonces los aranceles a China, que son los más importantes porque claro, vamos a ver, en estos momentos y cuando hablamos mucho de las tierras raras en Ucrania, porque vamos a ver, una de las partes más importantes de la guerra de Ucrania no es que Ucrania entre en la OTAN, que sí, que ya estaban, los rusos ya estaban hasta las narices que les metieran Suecia, Finlandia, Letonia, Estonia, se lo metieran todo encima, Polonia, se lo metieran todo encima. Por eso sería muy bueno la disolución inmediata de la OTAN, porque la OTAN era el elemento de control y compensación de equilibrio del Pacto de Varsovia, pero en el momento que el Pacto de Varsovia los rusos lo disuelven, entonces ¿por qué no se disuelve el Pacto del Atlántico Norte? Pero bueno, ya lo hemos dicho y lo hemos preguntado 20 veces. Y no somos nosotros los que tenemos la contestación, aunque podríamos imaginarnos el por qué. Por cierto, y por el por qué, y porque últimamente estás así como metido en el tema del cine, recomiendo, aparte de la película esta del tanquista, que os gustará muchísimo, está hablada en ruso, pero subtitulada en español. Vale la pena verla. Una película que no está hablada en ruso, sino que está perfectamente en español, que se llama La guerra de Charlie Wilson. Si queréis entender algo de lo que pasa en el Congreso de Estados Unidos ahora, tendréis que ver esta película
Es una película muy descriptiva que la podéis extrapolar perfectamente a lo que pasa ahora. Es, aparte de ser una muy buena película y que describe muy bien la situación de la presencia de los rusos en Afganistán y qué es lo que se hace para sacar a los rusos de Afganistán y colocarse ellos, como siempre. Y entonces creo que es una película, a los que os interesan los temas de geopolítica, la habéis de ver sí o sí. Es para mí es una de mis películas predilectas. Pero dicho todo esto, sí que el tema arancelario, pues obviamente puede crear daños económicos, pero aquí ¿dónde está el gran problema de toda esta movida de ahora? En las famosas tierras raras que ya hemos hablado y hemos explicado en otros programas de Sapiens. Ucrania tiene un 47%, creo que, de las reservas mundiales de litio y muchísimas tierras raras, que es la exigencia de Donald Trump, decir, bueno, acabamos la guerra, pactamos que, por cierto, en Ucrania en estos momentos hay unos movimientos muy raros en el interior del gobierno, al igual que en China, que si podemos vamos a entrar ahora. Simplemente paramos la guerra en tu territorio, porque la guerra en tu territorio es nuestra guerra contra Rusia, pero que en lugar de hacerla directamente de cara a cara, la vamos a hacer matando a todos los ucranianos que hay por en medio, y cuando todo quede arrasado, ya nos quedaremos, porque tendréis una deuda inmensa, y ya nos quedaremos todo lo que queramos de las tierras raras de Ucrania, que supuestamente anteriormente estaban vendidos a la Gran Bretaña. Otro elemento de bisagra en todo este caos, ¿me entiendes? Esta carnicería. Entonces, yo creo que pasaría por 1 millón de muertos ucranianos y rusos, tampoco será una tontería los que se habrán muerto. Entonces, pues esto es el verdadero punto. ¿Y cuál es el verdadero punto arancelario más potente? Uno de ellos es la guerra para conquistar, mayores tierras raras. Porque supuestamente, a mí me parece muy extraño, en Estados Unidos no hay tantas tierras raras. O quizás hay tierras raras que no están declaradas y se presenta una imagen deficitaria para que de alguna manera ellos quedarse al último recurso con lo máximo que haya de tierras raras sin explotar. Pero en estos momentos el país que tiene más en global de todos los nombres raros que hay en la última tabla de los elementos de Mendeleev, ahora que no recuerdo en memoria, pero que una vez creo que en un programa de Sapiens yo mismo dimos casi todos los nombres estos raros. Los nombres sí que son raros, las tierras no sé si son, pero no son raros, están en China. Y este es uno de los puntos del déficit comercial importante entre China y Estados Unidos. Tampoco se entiende cómo Estados Unidos necesita tantas, porque claro, todos estos elementos geomagnéticos, empezamos años atrás hablando del coltan, del grafeno, que muchas de estas tierras venían de la zona de Sudán y que era la famosa tierra negra de las inundaciones del Nilo de los egipcios. Entonces, empezamos ahí, pero es que ahora hay tantas. Advertimos también que en Cataluña hay una zona en disputa en la cual hay un depósito de tierras raras brutal, y ya veremos cómo acaba, y que está detrás de todos estos desacuerdos de independencia o no independencia con el Estado español. Pues en estos momentos el gran problema es este. ¿Y por qué se le hace esto si es tan necesario? Porque las tierras raras van a todo, van a los mandos de distancia, estos tan absolutamente tontos, modernos de ahora. Van a los elementos, por ejemplo, los elementos Dyson, que son todos súper adelantados en el tiempo, que se fabrican en Gran Bretaña. A todos los teléfonos móviles, Huawei, los que sean, a todos los teléfonos móviles, a todos los elementos de informática, pero no tan solo, a la informática superior, sino a las tristes pantallas que tenemos encima de la mesa. Pero esto va a toda la tecnología moderna
tanto de coches eléctricos como de coches de combustibles fósiles, pero que tienen, digamos, servicios electrónicos muy avanzados. Y después, amigos míos, a toda la industria militar, digamos, puntera de estos momentos. Por lo tanto, un país que quiera estar en estos momentos en la cima de la tecnología, que, por cierto, en la cima de la tecnología, ahora, según de alguna forma estadísticas mundiales, no está Estados Unidos, está China, está China. Pero el país que quiera mantenerse en ese nivel necesita una aportación de tierras raras, digamos, monumental. ¿Hay muchas tierras raras en el mundo? Sí, pero muchas de estas tierras raras, de eso de las tierras raras, eso de las tierras raras, que es como una especie de trabalenguas también, el problema es que están mezclados con minerales radioactivos y que la separación de las tierras raras de los minerales radioactivos, que quizás no sean, digamos, muy valiosos para la explotación dentro del campo nuclear, digamos, produce una cantidad de, digamos, contaminación radioactiva extraordinaria en los lugares de extracción y sobre todo en los lugares de refinamiento. Que, por cierto, también China en estos momentos es el líder, por los motivos que ya todos conocemos, de digamos, industrias de refinamiento de las tierras raras. Y por lo tanto nos movemos dentro de este mundo, que es un mundo en el cual, digamos, los que vemos un poco las economías, digamos, naturales a nuestro alrededor, no somos capaces de detectar que muchos movimientos geopolíticos de estos momentos van a por la conquista absoluta de grandes espacios geográficos, que por cierto en el Donetsk y en el Lugansk están muchos de los yacimientos que se habían vendido a Inglaterra en su momento, creo que fue en el 2019, eso para ir alimentando un poco la imaginación de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces nos encontramos con todo esto. ¿Qué movidas hay ahora más importantes detrás de todo, digamos, todo este escenario que cada vez es más difícil comprender para los que no estamos inmersos dentro de sistemas de gobierno avanzados? Yo por eso escucho muchísimo a, digamos, asesores militares que han tenido cargos importantísimos o digamos, gente política que ha tenido cargos de embajaduría en lugares, digamos, especialmente conflictivos, porque es la única manera de pillar un poco el lenguaje de lo que está pasando ahora. Señores, pero estamos asistiendo a otro momento clave que va a condicionar las próximas movidas, que es la caída de Xi Jinping, que estaba en el poder desde el 2013, digamos, y que él se fue creando un entorno, digamos, muy afín y que fue limpiando, enviando a la periferia a todo lo que era contrario a su visión de la gran China. Entonces que en estos momentos empieza a tener también unas crisis económicas importantes gracias a toda esta amenaza arancelaria. Recordar que hay algunos puntos de España que no tienen que ver directamente, pero que por alguna razón que no comprendemos, los chinos, los famosos bazares chinos, están cerrando. O sea, hay que ir a buscar por ahí también como una repercusión de algo externo. Y en estos momentos la caída de Xi Jinping, ¿cómo se ha notado? Porque, claro, resulta que en la reunión de los BRICS no aparece, va el ministro de Economía, en las negociaciones con Estados Unidos, o sea, las negociaciones con Estados Unidos de todo el problema arancelario ni aparece ni por el foro ni por ninguna otra parte, cuando era el personaje absolutamente clave del gobierno totalitario después de Mao Zedong, digamos el gobierno más totalitario que ha existido en China, y ha aparecido detrás una especie de asociación o de, aquí llamaríamos contubernio, de digamos controles de acciones de gobierno que en realidad no es otra cosa que un gobierno en la sombra.
Y todo eso va a producir nuevos escenarios políticos en China. No nos olvidemos que China, el dragón chino, tiene escamas invisibles. Y así como han desaparecido todos los grandes asesores militares de Xi Jinping de la noche a la mañana y nadie sabe dónde está, no se sabe si se han ido de vacaciones, si los han suicidado, si no sé qué, si no sé cuántos, que han desaparecido totalmente y aparecen nueva gente que no se sabe dónde salen, y que podemos llegar a varias cosas. Una, y la más importante, la manifestación que en estos momentos se va de alguna forma sugiriendo de que la crisis del estrecho de Taiwán, ha dejado de ser importante en este momento para China. Vaya, ¿me entiendes, no? Cuando era un factor estratégico sacar los barcos chinos a dar vueltas por allá y hacer venir a toda la flota norteamericana gastando, combustibles y elementos de aportación de logística para tener, la Armada del Pacífico absolutamente operativa, entonces acercarla allá, pues bueno, era un contrapeso de la presión política importantísimo el estrecho de Taiwán. Y en estos momentos, si hay realmente un desinterés del Partido Comunista Chino por la República China de Taiwán, en estos momentos, esto hace que el Frente Pacífico, que era una de las grandes amenazas, si hubiera un acuerdo real y absoluto de este nuevo pacto militar tan importante que sería Rusia, China, Irán, Corea del Norte, con lo cual aquí estamos hablando de un pacto militar, pero con letras muy mayúsculas, haría bajar la presión en el Pacífico. Y también habrá que intentar, de alguna forma, bajar la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Tristán, nos queda nada de entrevista. Te quería, y traslado una pregunta que me han hecho un oyente. Dice, cuando entrevistes a Tristán y toques estos temas, pregúntale, y te traslado la pregunta, ¿por qué Grecia, Países Bajos, Bulgaria, Francia, España lideran el ranking de criminalidad en la Unión Europea? ¿Qué está pasando? Bueno, en el caso de Grecia, pensar que Grecia ha estado sometido, he tenido ahora unos alumnos del curso de runas que han ido a pasar unos días a Grecia y me han dicho, Grecia es muy bonito, pero hay una situación de caos y de ruina que es muy agresivo. Es decir, piensa que la evolución de de las poblaciones del sur, del norte de África al sur de Europa, ha creado situaciones muy conflictivas en muchos países. Y Grecia es uno de los países más invadidos. Y de alguna forma, de Grecia, Bulgaria, está, es una frontera con Grecia. Recordar que hubo y sigue habiendo una emigración de Siria importantísima, por razones que todos conocéis, y que uno de los primeros lugares a tocar es Grecia, pero que a través de Bulgaria muchos de estos sirios, que en Alemania son, como los turcos, bienvenidos, porque es una emigración de calidad. Los sirios son gente culta y evolucionada, y entonces a través de Bulgaria pasan hacia Alemania. Entonces, es decir, en estos momentos el ascenso, en España, ¿qué deciros? Estamos en estos momentos en la punta en la punta del iceberg. Ya, ha mostrado su verdadera cara agresiva. En estos momentos, España está al borde de convertirse en un caos social que creo que al final solo podrá ser de alguna forma controlado
por las autoridades competentes. Muy bien. Una cuestión. Según los datos del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Estadística, y esto tenemos datos que salieron en febrero de este año, fíjate lo que es curioso, ¿no? En la zona de Cataluña se concentra mucha criminalidad. Por 1.000 habitantes está el Prat del Llobregat, en Barcelona, después Adeje, en Santa Cruz de Tenerife, Salou, Tarragona, Sant Josep de sa Talaia, en les Illes Balears, o Barcelona como ciudad, ¿no? ¿Qué hace que se concentre tanto en unos lugares la criminalidad? Sí, mira, yo en este sentido creo que, digamos, las policías autonómicas son muy responsables de una situación, como te lo diría yo, de ineficiencia. He visto muchísimas cosas, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver, la Guardia Civil tiene, digamos, un patronaje militar, es una estructura militar, pero los Mossos d'Esquadra, que son todos unos chavales simpatiquísimos, que conozco muchísimos por aquí de la zona, y son gente estupenda, algunos están, digamos, como muy preocupados por la evolución, digamos, de la inoperatividad del cuerpo policial, y que esa inoperatividad no es porque, digamos, los elementos, digamos, funcionales no estén a la altura, sino porque desde en las zonas, las cúpulas de mando, hay órdenes de que no se hagan cierto tipo de cosas que de alguna forma podrían limpiar digamos, el exceso de delincuencia descontrolada que hay en muchos sectores. Bueno, en el rotativo El Segre, hace poco había una noticia que dice: protesta dels Mossos d'Esquadra en Lleida contra los ataques al barrio de la Mariola. Y dice así, ¿no? Por la dignificación de la policía. Unos 300 agentes policiales de toda Cataluña se manifestaron delante de la comisaría leridana para denunciar la impunidad y criticar la falta de apoyo de los mandos. O sea, ¿qué está pasando aquí? Pues que los mandos son mandos políticos y los mandos políticos están bajo las órdenes, los gobiernos de Cataluña, incluido el del señor que hay ahora, el señor que tenía tanta manía con aquello de poner aquellos tapabocas, pues bueno, son totalmente, digamos, favorables a una sustitución étnica muy importante. Hemos de pensar que si todas las familias, en estos momentos, digamos, hablo de familias africanas, o incluso de población africana que en algún momento se pueda mezclar con población europea. Dentro de 10 años, o quizás antes, la población en Cataluña será de 3-1. Es decir, un habitante natural europeo de Cataluña contra 3 habitantes del norte de África. Bueno, había una profecía, es curioso, mira, me has hecho recordar que, bueno, con todos estos movimientos independentistas, que pueden estar de acuerdo o no, es igual, pero que decía que no se equivocan los catalanes, que la independencia no será bajo una bandera catalana. Y dices, ostras, esto parece de ciencia ficción, ¿no? Pues esto es lo que hay, y yo no quiero ser más abierto porque mis opiniones son, en este sentido, muy drásticas. Porque, claro, yo, como, digamos, analista o simplemente observador de la realidad, veo un peligro absolutamente incontrolable. Hay unas estadísticas que, bueno, han hecho públicas la JUPOL, este sindicato policial, que, pues, caray, esto es preocupante. Los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68%. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han crecido un 62,73%. Los secuestros se han incrementado en más de un 52%. Los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual han aumentado en un preocupante 80,96%. El tráfico de drogas ha subido un 66,17%. Oiga, muévanse, porque aquí está pasando algo. Es que yo creo que en estos momentos en Europa, en general, digamos, los estados se han vuelto ingobernables.
pero quizás no se han vuelto ingobernables por la estupidez de los políticos, que también habríamos de decir, ¿entiendes?, que es así, sino se han vuelto ingobernables simplemente porque hay unas consignas. En estos momentos, si tú te vas de viaje y te vas en tren y en la mochila llevas una navaja para pelar unas manzanas y no sé qué, yo tengo una de esas del ejército suizo de multiuso, pero que sobrepase una medida, o sea, puede ser pena pueden tomarte preso directamente. En cambio, unos tíos que corren por las calles con unos machetes que son brutales, entonces a esta gente no les hacen absolutamente nada. Entonces, pues bueno, yo animo a todos los que nos oyen que la próxima vez que vayan a votar, que se piensen muy bien a quién votan, con todas las limitaciones que ya conocemos. Claro, después del robo de las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo puede ser que no borren en países tan pequeños como nosotros? Seguramente también pasará algo parecido. También empecemos a pensar sobre estas cosas a la hora de escoger, por ejemplo. Bueno, y Alemania tiene un problema. Se han realizado hace poco y en acumulación de estadísticas, si no recuerdo mal, del año pasado, pero bueno, una cantidad de apuñalamientos así a la baladí baladá que es realmente increíble. No sé si se hablaba de 14.000 apuñalamientos en un año. Oiga, y esto, dices, esto parece ya el Far West, ¿no? Gobiernos fracasados, gobiernos fallidos. Y a ver, qué curioso en Alemania que se hacen unas elecciones y resulta que, digamos, por Alemania solo queda representado en lo que fue antes Alemania Oriental, y el partido del señor Merz, que por cierto los representantes rusos no paran de decir que es un fascista, y en algunos programas de la televisión rusa se le llama claramente nazi 20.000 veces, eso. Y ahí solo está o sea, no puede ser que una votación, un pueblo masivamente, digamos, quede, digamos, tan dividido de una forma tan clara. Bueno, pero a ver, hay una cosa que se llama ley y orden. Tengo los datos aquí, me los acaban de pasar. El número de ataques con cuchillo en Alemania, hay que decir que lleva años en aumento, y desde los 10.101 acuchillamientos del año 2021 se ha pasado los 13.844 en el 2023. Estos son datos reales. Y ojo, y aquí siempre cabe preguntarse, estos son los que denuncian. El que le pegan y no denuncia, pues súmale a la estadística. Bueno, Tristán, para resumir en formato titular, ¿cómo ves de hoy hasta el final de año la geopolítica internacional y local? Peligrosa. Ya tenemos la palabra, peligroso. Profesor, que nos hemos fundido el tiempo. Muchísimas gracias, profesor Tristán Castell de Pinós. Venga, gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Y amigos y amigas, como siempre, de lo que decimos aquí, por encima de todo, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Hola amigos de Sapiens, soy Tristán Castell de Pinós. Este año en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sapiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Azteta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis.